Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. No quería escucharlo, no estaba tratando de espiar, pero a veces la verdad te encuentra, ya sea que estés listo o no. Era una noche de sábado y teníamos compañía en casa, sus amigos, su familia, personas con las que siempre parecía sentirse más cómoda que conmigo. Estaba en la cocina, recogiendo los platos y medio escuchando la conversación que venía del salón. Estaban riendo, una risa del tipo que te hace sentir excluido, como si estuvieras fuera de un chiste. Y entonces escuché su voz: no puede complacer a nadie. No era solo lo que dijo, sino como lo dijo, con ese tono ligero y casual, como si fuera una verdad universalmente reconocida, algo obvio para todos en la habitación. La risa que siguió fue fuerte, genuina y compartida, porque aparentemente todos estuvieron de acuerdo. No sé de qué habían estado hablando antes, tal vez de algo pequeño, como que olvidé comprar la marca correcta de café o que no pude arreglar el fregadero del baño la semana anterior. Tal vez hablaba de algo más grande, como que nunca le compré regalos que realmente le gustaran, como que no era lo suficientemente romántico, como que nunca la hice sentir de la manera en que quería sentirse. No importaba, el mensaje era claro. Me quedé allí, agarrando el borde del fregadero, esperando a que ella lo retractara, que dijera que estaba bromeando, que suavizara el golpe de alguna manera, pero no lo hizo. Siguió hablando, pasando a algo más como si las palabras no me hubieran golpeado como una bofetada en la cara. Yo no estaba enojado al principio, lo primero que sentí fue humillación, el tipo que arde por dentro. Me sentí pequeño, como si me hubieran despojado de todo frente a personas que ya me veían como menos de lo que era. Y entonces me di cuenta de algo: esto no era nuevo, no era la primera vez que hablaba de mí de esa manera. Empecé a pensar en los momentos pasados, pequeños comentarios, bromas sarcásticas, la forma en que movía los ojos cuando hablaba, la forma en que suspiraba cuando no. Hacía las cosas exactamente bien. Había estado sucediendo durante mucho tiempo, solo que no me había permitido verlo completamente. No era un socio igual en sus ojos, era un chiste. Dejé que la conversación se desarrollara mientras me quedaba allí en silencio, la risa se desvaneció en ruido de fondo. Ya había terminado de recoger los platos, pero no me moví, mis manos descansaban contra la encimera, agarrando con más fuerza de la necesaria. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. Había pasado años doblándome hacia atrás para hacerla feliz, para ser suficiente. Había creído que si solo trataba más duro, ella me vería de manera diferente, si solo hacía más, ella me amaría más, pero no funcionaba así, ¿verdad? Ella no veía mi esfuerzo, no veía mis sacrificios, veía a un hombre que nunca alcanzaba la medida, un hombre al que podía burlarse abiertamente frente a sus amigos y familiares sin pensarlo dos veces. Y fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. No iba a discutir con ella, no iba a confrontarla frente a todos y exigir una disculpa. No iba a hacer una escena que sería la versión de mí que siempre trataba de arreglar las cosas, de suavizarlas, de probar que valía algo. En su lugar, tomé una decisión: había terminado de tratar de complacerla. Pasé el resto de la noche como un fantasma en mi propia casa, respondiendo cuando me hablaban, asintiendo en los momentos adecuados, pero no estaba realmente allí. Mi mente estaba en otro lugar, repasando cosas que había enterrado durante años. Más tarde esa noche, cuando los invitados se fueron y la casa estaba en silencio, me acosté en la cama mirando al techo. Ella se había dormido rápidamente, como si nada hubiera sucedido, como si la noche hubiera sido perfectamente normal. Pero para mí, todo era diferente. Ese comentario tan casual, tan fácil, había sido la llave que abrió una puerta que no quería abrir, una puerta llena de momentos que había ignorado, excusado, convenciéndome de que no eran tan malos como parecían. Empecé a recordar. Recuerdo cumpleaños donde planeé sorpresas solo para escucharla suspirar y decir: ¿realmente pensaste que me gustaría esto? Recuerdo intentar cocinar para ella una vez, solo para que tomara un bocado, arrugara la nariz y empujara el plato sin decir una palabra. Recuerdo vestirme para una rara noche de citas, poniendo un esfuerzo extra, solo para que ella me mirara y dijera: eso es lo que vas a usar.
Un recuerdo se mezclaba con otro, como una secuencia de momentos en los que me sentí menos en este matrimonio, y sin embargo, seguí intentando. Recordé la primera vez que la escuché quejándose de mí con sus amigos. No fue tan directo como lo que había dicho esa noche, pero el mensaje fue el mismo. Me lo quité de la cabeza, me dije que la gente se queja, que no significaba que no me amara. Me dije muchas cosas durante los años. Me dije que su crítica constante venía de un lugar de querer que fuera mejor, que la frialdad en su voz no era intencional, que la forma en que nunca parecía satisfecha no se trataba de mí, sino de algo con lo que ella estaba lidiando. Reescribí la verdad tantas veces solo para hacerla soportable. Pero sentado allí, con mi mente repasando cada momento que había dejado pasar, sentí algo cambiar. Había pasado tanto tiempo tratando de hacerla feliz, pensando que si solo hacía más, si solo me volvía mejor, ella finalmente me miraría de la manera en que siempre la había mirado yo. Pero finalmente entendí algo esa noche, nunca había sido sobre lo que estaba haciendo mal, sino sobre el hecho de que nada de lo que hiciera sería suficiente para ella. Me desperté al día siguiente sintiéndome diferente, no más ligero, no libre, solo consciente. Consciente de una manera en que no lo había sido antes. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a hacerla feliz, cada decisión, cada pequeño acto, cada palabra que hablaba estaba cuidadosamente medida contra cómo podría reaccionar ella. Había aprendido a ajustarme, a adaptarme, a anticipar. Era como vivir en una casa con suelos desiguales, me había acostumbrado tanto a caminar con cuidado que olvidé cómo se sentía simplemente caminar. Pero ahora, ya no sentía que tuviera que caminar con cuidado. No hice un anuncio, no me senté con ella y le dije he terminado de tratar de complacerte. Eso no era necesario. Lo que hice en su lugar fue algo mucho más simple, paré. Paré de irme de mi camino para buscar una aprobación que nunca iba a llegar. Esa mañana, ella entró en la cocina mientras hacía café. Normalmente le habría preguntado si quería uno, pero esta vez no lo hice. Simplemente me serví mi propia taza y me senté a la mesa. Ella se detuvo por un segundo, esperando como si esperara que le ofreciera, pero cuando no lo hice, dio un pequeño resoplido y se preparó su propio café. Fue algo pequeño, casi nada, pero se sintió como la primera grieta en una presa. Más tarde ese día, me pidió que recogiera algo de la tienda. Tenía otros planes, cosas que quería hacer por mí mismo por primera vez en mucho tiempo. Antes, habría dejado todo para correr el recado, para evitar la discusión, para evitar que ella suspirara y moviera la cabeza hacia mí como si fuera una decepción. Pero esta vez, simplemente le dije, no puedo, tengo cosas que hacer. Me miró como si no hubiera escuchado bien. No puedes, no hoy, se burló, murmuró algo bajo su aliento y se alejó. Esperaba sentirme culpable, ese era el patrón habitual. Decía que no, ella reaccionaba y luego la culpa me consumía hasta que cedía. Pero esta vez no hubo culpa, solo alivio. Había pasado años explicándome, justificando mis propios límites como si necesitara permiso para tenerlos. ¿Pero de qué servía? Ella nunca me dio el beneficio de la duda, nunca intentó ver mi lado. ¿Por qué me agotaba tratando de ser entendido por alguien que no tenía interés en entenderme? Así que paré de explicarme. Si no quería hacer algo, simplemente no lo hacía. Si ella hacía un comentario sarcástico, no discutía ni trataba de probarle que estaba equivocada. Simplemente dejaba que sus palabras quedaran en el aire hasta que ella se daba cuenta de que no iba a reaccionar. Si se quejaba de mí con sus amigos, no me sentaba allí a absorberlo como una esponja. No tenía la intención de ser cruel, no estaba tratando de vengarme ni jugar juegos, pero había pasado años doblándome hacia atrás para alguien que nunca se había encontrado a mitad de camino conmigo, y ya estaba cansado. Al principio, ella no se dio cuenta. Estaba tan acostumbrada a que yo me adaptara a sus estados de ánimo, a sus deseos, a sus expectativas, que el cambio no se registró de inmediato. Pero luego, pequeñas cosas comenzaron a sumarse. Dejé de llenar el silencio cuando suspiraba dramáticamente esperando a que le preguntara qué pasaba. Dejé de disculparme por cosas que no eran mi culpa. Dejé de irme de mi camino para hacerla cómoda a mi propio costo. No discutía,
no explicaba, simplemente me retiré del juego que había estado jugando sin saberlo durante años. Y fue entonces cuando ella lo notó. Empezó con pequeños golpes. ¿Has estado actuando de manera extraña últimamente? ¿Hay algo mal contigo? Eres diferente. Al principio, creo que pensó que era algo temporal, como si estuviera de mal humor o estuviera molesto por algo y esperaba a que ella preguntara, pero no estaba esperando. No esperaba nada de ella ya. Y eso la molestaba. Empezó a probarme, lanzando pequeñas pullas para ver si mordía. Nunca haces nada bien, estarías perdido sin mí, Dios, eres imposible. Antes, habría respondido, habría intentado probarle que estaba equivocada, que era lo suficientemente bueno, que valía algo. Pero ya no lo hacía. Simplemente la miraba, dejaba que sus palabras quedaran allí y luego seguía adelante como si no significaran nada, porque ya no lo hacían. La primera vez que lo hice, simplemente la miré y me alejé, vi algo parpadear en su rostro. No era ira, no era frustración, era incertidumbre. Y me di cuenta de algo, ella siempre había estado en control, no a través de la fuerza, no a través de órdenes directas, sino a través de expectativas. Me había moldeado con el tiempo, me había desgastado como el agua contra la piedra hasta que fui alguien que nunca cuestionaba, nunca se resistía, nunca existía fuera de lo que ella necesitaba que fuera. Pero ahora esa versión de mí había desaparecido, y ella no sabía qué hacer con eso. Podía verla luchando por recuperar el control de la única manera que sabía, buscando peleas por nada, criticando cosas que no necesitaban ser criticadas, haciendo comentarios casuales destinados a provocarme. Pero ya no estaba jugando. Y eso la asustaba porque, por primera vez, no tenía miedo de perderla. Intentó todo. Cuando su táctica habitual dejó de funcionar, cambió de estrategia. Al principio, intensificó el sarcasmo, los comentarios pasivo-agresivos, las formas de probar si iba a ceder. Pero no lo hice. Me mantuve tranquilo, no le di las reacciones que estaba acostumbrada a obtener, y fue entonces cuando comenzó a entrar en pánico. Me di cuenta en las pequeñas cosas, en la forma en que se quedaba cerca cuando no respondía de inmediato, en la forma en que me observaba esperando a que me importara como solía hacerlo. Quería que discutiera, que luchara, que probara que todavía quería su aprobación. Pero esa versión de mí ya había desaparecido. Luego vino la ira. Una noche estaba sentado en el sofá, pasando por mi teléfono completamente tranquilo, mientras ella caminaba de un lado a otro, resoplando bajo su aliento, y podía sentir la tensión acumulándose. Sabía lo que venía antes de que lo dijera, ya no te importa, ¿verdad? Miré hacia arriba, hacia ella. Podría haber dicho muchas cosas, podría haber negado, haber intentado calmarla como solía hacer. Podría haber fingido solo para mantener la paz, pero no lo hice. Simplemente dije, sí. No hubo argumento, no justificación, solo la verdad. Y fue entonces cuando todo se rompió. Perdió el control, no de manera violenta, sino de una manera que me indicó que finalmente había entendido que ya no tenía control sobre mí. Arrojó todas las acusaciones que se le ocurrieron, como era frío, como había cambiado, como era egoísta y distante y diferente. No eres el hombre con el que me casé. Esa frase me hizo pausar porque, por primera vez en mucho tiempo, miré hacia ella y estuve de acuerdo. No, le dije. Y no lo era. No era el hombre que pasaba su vida caminando sobre huevos tratando de hacerla feliz a costa de mi propio bienestar. No era el hombre que tragaba sus propias necesidades solo para evitar conflictos. No era el hombre que necesitaba su aprobación para sentir que era suficiente. No era su versión de mí ya. Y creo que eso la asustó más que nada porque finalmente entendió que no tenía miedo de perderla, pero ella sí tenía miedo de perder al hombre que había controlado durante tanto tiempo. No lo tomó bien después de esa noche, después de que le dije que no era el hombre con el que se había casado. Algo entre nosotros se rompió oficialmente, la ilusión que había mantenido durante años desapareció. Al principio, intentó actuar como si nada hubiera cambiado. Se levantaba y seguía con las rutinas esperando a que yo volviera a caer en línea. Hacía pequeños comentarios, pruebas sutiles para ver si reaccionaba. Pero no lo hice.
Y fue entonces cuando comenzó el silencio. Dejó de intentar provocarme, dejó de intentar hablar conmigo en absoluto. Nuestra casa, que una vez había estado llena de tensión, ahora estaba llena de algo más, distancia. Y estaba bien con eso. Por primera vez en años, no estaba constantemente al borde, esperando la próxima crítica, el próximo suspiro desaprobador, el próximo momento en que me sentiría como si estuviera fallando. Ya no estaba fallando porque ya no estaba jugando su juego. No tenía nada más que probar. Luego, una tarde, finalmente dijo, ¿y ahora qué? La miré desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y una expresión guardada. Esta no era una pregunta sobre la cena o el fin de semana o algo trivial. Era algo más grande. Ella lo sabía y yo también. Tomé una respiración profunda. No lo sé, admití, pero sé que no voy a volver a como eran las cosas. Me miró durante mucho tiempo, vi algo cruzar su rostro. Tal vez arrepentimiento, tal vez comprensión, tal vez solo miedo porque finalmente entendió que había terminado. No solo con las discusiones, no solo con la necesidad constante de probar mi valía, sino con ser alguien que no era solo para mantener algo que nunca había sido realmente completo. No sé qué esperaba que dijera, tal vez pensó que le preguntaría si podíamos arreglar las cosas, tal vez pensó que diría que todavía quería ese matrimonio, pero no lo hice. Porque no lo quería, no de la manera en que había sido, no de la manera en que siempre sería. Y creo que en lo profundo, ella tampoco lo quería. Habíamos terminado mucho antes de que yo dejara de intentarlo. La diferencia ahora era que yo lo sabía.